Bueno, vamos a dar inicio. De antemano me disculpo eh, por, por la demora esta noche. Eh, Resulta que en este semestre, ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Todo está bien? Ok, ok. Les agradezco, les agradezco. La confirmación. Bueno, entonces, a partir de ese semestre, pues vamos a estar utilizando esta herramienta, Zoom, para videoconferencias. Entonces, existe una programación con antelación, tanto en horarios como en acceso a esta herramienta. Entonces, da la casualidad de que hoy, pues, se me presentó un inconveniente para iniciar la conferencia. Entonces, estuve ahí como unos cuantos minutos bloqueada. Pues obviamente tuve que pedir ayuda a la universidad para que me solucionaran el inconveniente y afortunadamente tarde, pero estamos iniciando. Tenemos una ventaja, o tengo una ventaja, y es que soy la última conferencia del día. Entonces, si hubiese una a las 10:30, pues no creo que hubiésemos alcanzado a finalizar. Afortunadamente, pues no es que los pretendo tener aquí hasta tarde de la noche, pero no me genera esa restricción en horario, por lo menos de la hora de terminación. Les agradezco mucho la paciencia, gracias por la asistencia y gracias por haber esperado hasta este momento. Quiero hacer de pronto algunas... Alejandra, como te darás cuenta, les agradezco que Eliana, ¿me apagas el micrófono un momentito, por favor? Les agradezco que los estudiantes que no necesiten hacer ninguna intervención mantengan el micrófono apagado y al finalizar vamos a dar unos minutos para preguntas o para comentarios y ahí pueden encender todos el micrófono. Les agradezco mucho. Bueno, he recibido algunos mensajes donde me estaban extrañando pues estos encuentros que ya llevamos 15 días de inicio de inicio de asignatura y no habíamos tenido este encuentro. Bueno, entonces pasaron dos cosas. En primer lugar, en la primera semana ustedes saben que es una semana de inducción, una semana de diagnóstico, una semana nuevamente para que ustedes retomen otra vez, digamos que el horario, el hábito de nuevamente de trabajar, ¿cierto? Entonces, sí, ahorita ubico. Ok, ok, gracias Erika, muy amable. Sí, ahorita cuando inicie, ya pongo la pantalla en grande para que se vea mejor. Bueno, ¿qué les estaba contando eso? Entonces, en la primera semana ninguno de nosotros tenía videoconferencia, ¿cierto? Entonces, eh, la segunda semana, en la programación que se me asignó el lunes 9:30, 10:30 de la noche, pero con la salvedad de que en los días festivos pues no vamos a programar sesiones o conferencias. Entonces, el 19 era lunes festivo. Entonces, de la explicación del primer tema, pues no me correspondió, no pude hacer la conferencia. Sin embargo, hice la grabación y la publiqué el día martes. Entonces, recibí de correos de algunos estudiantes que qué pasó con las conferencias, que el semestre pasado estábamos como más organizados que este. Y no se trata de desorganización. Yo les explicaba la razón de por qué no había podido hacer la videoconferencia como normalmente, semanalmente los tenía acostumbrados. Entonces, hoy estamos nuevamente y con otro inconveniente, pero bueno, afortunadamente ya estamos aquí. Vamos a seguir trabajando en este mismo horario, espero no vuelva a tener ningún inconveniente, 9:30 de la noche, tratar de ser puntuales. Yo traté de lo posible de estar a las 9:30, teniendo en cuenta que ustedes tenían una conferencia anterior, entonces hay que esperar que sean las 9:30 para ingresar a la sala, de modo que yo no le voy a cerrar la sala a ningún otro compañero que esté en conferencia. Entonces, por eso no ingresé o no traté de ingresar antes, sino que 9:30 en punto y encontré el inconveniente que se me presentó esta noche. Pero bueno, afortunadamente ya estamos nuevamente. Bueno, hoy iniciamos la semana 3. En la semana 2 estuvimos trabajando todo lo que tiene que ver con las generalidades del proceso administrativo, digamos que una pequeña introducción, un pequeño recorderis de lo que vimos al finalizar la asignatura anterior, que eran los procesos administrativos. Entonces, en la semana 1 estábamos viendo a nivel general,
digamos que todo lo que tiene que ver con las generalidades, valga la redundancia, del proceso administrativo. En esta semana ya vamos a iniciar el tema de planeación estratégica, ya nos vamos a profundizar en un tema específico. El tema de hoy está bastante interesante, vamos a empezar la explicación del tema. Les agradezco pues estar muy atentos, trataré lo posible de no demorarme mucho para que al final demos ese espacio de dudas e inquietudes, ojalá unos 15 minutos. Quiero también aclarar esto, en este semestre no vamos a hacer chat todas las semanas como estaban programadas en el semestre anterior. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de veces estuve sola. Entonces, la parte pedagógica considera que de pronto no es tan necesario ese espacio semanal de 1 hora para chat, entonces vamos a tratar en lo posible de solucionar las dudas y las inquietudes en un espacio en la conferencia. Igual a mí me queda mejor, vuelvo a decirlo porque ustedes ahorita no tienen más conferencias, así que si hay muchas dudas o muchas inquietudes nos podemos extender el tiempo que consideren. Entonces vamos a tratar en lo posible de atender esas inquietudes dentro de la conferencia. La semana pasada sí planeé ese chat, teniendo en cuenta que no nos vimos. Entonces yo dije, yo sí creo que sea necesario esa hora, programar esa hora para que nos encontremos. Sin embargo, solamente ingresó un estudiante y la verdad que pues no tenía tantas dudas. Bueno, no teníamos. Pero también me explicó que es que ustedes estaban en una conferencia en ese momento y pues la verdad que tengo que programarlas en la noche, no es de otra. Entonces, bueno, vamos a tratar en lo posible de solucionar dudas aquí mismo dentro de la conferencia. Bueno, entonces, no siguiendo más por el momento, vamos a iniciar con la explicación del tema del día de hoy, planeación estratégica. Voy a poner aquí la pantalla en grande. Para iniciar la explicación. Si de casualidad alguien no me escucha o no me están viendo, se pierde de pronto el audio, por favor, encienden el micrófono y me lo hacen saber. Porque en este momento, al igual que ustedes están viendo la pantalla grande, yo también, o sea que no estoy viendo si ustedes están escribiendo, si están en el chat, no estoy viendo nada. Por favor, les agradezco, me vayan a informar. Bueno, entonces, como les decía, este es el tema número 2 de la unidad 1. Les quiero comentar que ustedes ya encuentran habilitado todo el material de la unidad 1. En la unidad 1 vamos a trabajar semana 2, semana 3 y semana 4. La unidad 2 la vamos a trabajar semana 5, semana 6 y semana 7. En este momento ustedes encuentran disponible el material de la unidad 1 junto con unos material descargable que el día de hoy ya finalizamos, digamos que el diseño y ya se publicaron el día de hoy, más adelantico, de pronto entro a la plataforma, les voy mostrando para que ustedes puedan visualizar dónde pueden encontrar ese material descargable, digamos que es una versión PDF, para que ustedes puedan descargar a sus computadores y la puedan leer detenidamente. De igual manera, al finalizar la unidad 1 también van a encontrar el material del curso como tal, de la asignatura. Ahí van a encontrar la recopilación del material 1 y el material 2. Por ahora, concéntrense solo en la unidad 1 y en los temas que estemos viendo. No se me vayan a adelantar porque empiezan a generar preguntas y dudas y lo que hace de pronto es perder la concentración en el tema que necesitamos en este momento, que es el que estamos viendo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar. La planeación estratégica. Desde hace algunos años se ha venido implementando en las organizaciones una serie de conceptos orientados a dar un mejor manejo y alcanzar ventajas significativas ante la competencia. Esta necesidad ha nacido desde hace mucho tiempo, cada vez ser mejores y tomar ventaja frente a mi competencia. Para eso han nacido muchísimas estrategias, diversas estrategias. Primero que todo, se empezaron a identificar los problemas, las necesidades que el entorno estaba requiriendo y así aplicar estrategias que pudieran solucionar, digamos, que esas necesidades que el entorno está necesitando. Entonces, de ahí surgen muchas estrategias que en este momento abordan en el proceso administrativo de planeación estratégica o administración estratégica. Para abordar de manera objetiva este concepto de planeación estratégica, primero vamos a analizar por separado los términos y así vamos a identificar mejor el concepto como tal. Es decir, vamos a analizar qué es la planeación y luego vamos a analizar qué son las estrategias y de esa manera vamos a comprender mejor el tema de
planeación estratégica. Entonces, la planeación es la etapa que forma parte del proceso administrativo, mediante el cual se establecen directrices. Esto ya lo hemos hablado en los temas anteriores cuando hablábamos de las funciones administrativas, que aquí se definen estrategias, se seleccionan alternativas, se miran cursos de acción, se miran las metas, se fijan metas económicas, sociales, políticas, y se toman a consideración la disponibilidad de recursos reales que tiene la empresa o potenciales que permita establecer un marco de referencia necesario para concretar esos programas o digamos que esas metas generales. Los diferentes niveles en los que la planeación se realiza son de manera global, digamos que en toda la estructura general de la organización, sectorial, si la empresa está, digamos que segmentada en ciertos sectores, de manera institucional y regional. Y su cobertura temporalmente comprende el corto, mediano y el largo plazo. Hablábamos que, ya anteriormente hablábamos de la planeación, que la planeación se debe hacer de manera periódica, ¿cierto? Que la planeación normalmente se da de acuerdo a las necesidades de la empresa, pero como mínimo un año. En este año estamos mirando los alcances que la empresa ha obtenido y dependiendo de los alcances y las metas fijadas para el próximo año, nuevamente se hace y se estructura el proceso de planeación. Por tanto, la planeación es dinámica, es un proceso que no va a terminar, porque siempre se debe estar en esa constante evolución. En la planeación no hay nada previsto, absolutamente nada, todo está por hacerse. Desde establecer la misión, desde establecer los objetivos, las metas, hasta determinar la secuencia de las actividades a realizar para alcanzar dichos objetivos. Obviamente, monitoreando constantemente los indicadores de gestión. De aquí hablamos un poquito como del control, más adelante lo vamos a profundizar. Pero de esta manera la planeación es una disciplina, digamos que prescriptiva, no tanto descriptiva, sino prescriptiva, todo a futuro, planeado, organizado, estructurado. Y esto trata de identificar acciones a través de una secuencia sistemática para tomar buenas decisiones, para generar los efectos que se esperan de esas decisiones, es decir, que se alcancen los objetivos planteados. Y de esa manera se pueda proyectar un futuro y los medios efectivos para lograr esas metas planteadas. ¿Por qué es importante la planeación dentro de las organizaciones? Primero que todo, lo más importante de la planeación es que es la posición que ocupa dentro de las funciones administrativas, porque si no se planea de ahí en adelante ni se organiza, ni se dirige, ni se controla. Entonces, digamos que lo más importante es que cumpla ese primer paso de las funciones administrativas. Y como segundo, es la actividad que penetra y afecta todas las funciones y toda, digamos, la estructura general de la organización, porque absolutamente todos y cada uno de los departamentos, de las secciones, de las divisiones de la empresa tiene que ver con la planeación. La planeación tiene que tenerlas en cuenta todas para proyectarse. ¿Por qué se caracteriza, digámoslo, o la planeación? ¿Qué tiene? ¿Qué se caracteriza? ¿Qué se caracteriza, perdón? La originalidad de la organización, porque cada organización, digamos que tiene un plan individual, tiene un plan propio, tiene un plan único de planeación, valga la redundancia. Se estructura de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a sus aspiraciones, también de acuerdo a los recursos con que la empresa actualmente cuenta, ¿cierto? Se caracteriza también por ser un proceso claro y simple, por siempre referirse hacia el futuro, ser visionario, y también por involucrar las necesidades de cambiar la situación actual por una mejor, porque siempre lo que se busca con la planeación es mejorar. De ahí, ¿para qué planear? ¿Por qué se planean las organizaciones? La primera función administrativa, porque obliga a los demás a centrarse, digamos que en ese objetivo y en esa meta general. Lo segundo es para diseñar un ambiente adecuado, para desempeñar o lograr que las personas se desempeñen de manera más eficaz, para hacer un uso más racional de los recursos. Si no existe una buena planeación, pues también existe bastante erogación de dinero o desperdicio en materiales, ya sea de mano de obra, ya sea en materiales, ya sea en servicios o ya sea de manera efectiva.
¿Para qué también se planea? Para solucionar problemas, porque cuando existe una planeación estamos preparados para las diferentes situaciones que se puede presentar en el transcurso, digamos que de ese periodo planeado. ¿Para qué más se planea? Para conseguir los objetivos, obviamente, para conseguir las metas, para afrontar adecuadamente los cambios, para disminuir también la incertidumbre en la toma de decisiones. Si no hay una planeación, pues no se tiene claro a dónde queremos llegar. Y como dice el refrán, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, al existir una planeación, es más, podemos tener, digamos que, o bajar la incertidumbre a la hora de tomar las decisiones. Ahora, esto con respecto a la planeación. Ya hablamos de la importancia de la planeación dentro de una organización. Ahora, ¿qué es la estrategia? ¿Cierto? ¿Cómo definimos la estrategia? Entonces, la estrategia se ha usado de diferentes maneras a través de los diferentes contextos. Tradicionalmente se utiliza en el terreno de las operaciones militares o de las operaciones guerreras. Normalmente se habla de que la estrategia viene del griego strategos, que significa jefes de ejércitos. Normalmente siempre se hablaba de una estrategia como para ir a la guerra, aplicar dicha estrategia y poder lograr o vencer al enemigo. Entonces, de ahí es donde se define la palabra que viene del verbo que significa estratego, que significa planear la destrucción del enemigo. Y por último, estrategos procede de la fusión de dos palabras, que es estratus, ejército, y agencias, conducir o guiar. Entonces, normalmente era conducir el ejército para la destrucción del enemigo. Pero ya llevando, digamos que a términos empresariales, la estrategia se considera como el elemento que determina las metas básicas de una empresa a largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar dichas metas. Existen también otros, digamos, conceptos de otros autores. Por ejemplo, la primera definición moderna de estrategia empresarial fue adoptada por Alfred Schall en 1962. Él define la estrategia como el elemento que determina esas metas básicas. También define que las estrategias tienen que ver mucho con el rol de liderazgo, porque es el líder quien determina, o el gerente quien determina, quien asocia o quien construye esas estrategias dependiendo de los recursos con los que cuenta la organización y dependiendo también de las limitaciones con las que cuenta la organización. Entonces, es también sinónimo de liderazgo. La estrategia normalmente tiene 4 elementos muy importantes. El primero, que tiene que ver con el ambiente. ¿Qué quiere decir? Que la estrategia tiene que ver con condiciones ajenas a la empresa, o se deben tener en cuenta las condiciones ajenas a la empresa a las que esta estrategia debe responder. Algunas pueden ser negativas, como por ejemplo las amenazas que el entorno puede dar, y otras positivas, como las oportunidades también que ese entorno puede estar dando. Otro aspecto muy importante es establecer metas u objetivos. Entonces, normalmente después de una meta o después de un objetivo, viene una estrategia. Entonces, el objetivo más alto se conoce como la misión, es decir, la razón de existir de la empresa. Y de ahí en adelante, cualquier objetivo trazado tiene que estar ligado a una estrategia para alcanzar ese objetivo trazado. El tercer elemento es el análisis de la situación. Quiere decir que determina la posición en el ambiente y su cantidad de recursos, es decir, existe o se debe hacer un análisis DOFA, de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que también es llamado SNOP, esas siglas en inglés. Pero normalmente una estrategia siempre va ligada después de un diagnóstico, después de un análisis. Y por último, proyectar cómo aplicar esos recursos. Entonces, con el fin de alcanzar la meta y lograr adecuarse a ese ambiente, hay que también saber cómo vamos a administrar esos recursos para alcanzar esos objetivos, teniendo en cuenta la implantación de esta estrategia. Las 5 P de la estrategia. Las estrategias se mueven también en un entorno, normalmente,
y digamos que se estructuran en 5 métodos, por decirlo así. El primero es la estrategia como un plan. ¿Qué quiere decir la estrategia como plan? La estrategia como plan es un curso de acción consciente determinado, una guía para abordar una situación específica. Entonces, normalmente, en la milicia, la estrategia siempre hablaba de trazar un plan en la guerra para dirigir campañas individuales y decidir acerca de los compromisos individuales. Ese era un plan. O también este tipo de estrategia se puede en los juegos de fútbol, que existe siempre una estrategia planeada, ¿cierto? Digamos que con diferentes elementos ya organizados, que deben trabajar sincronizadamente para alcanzar ese objetivo. Entonces, la estrategia se puede mirar como un plan. La estrategia también se puede mirar como un patrón. ¿Qué es un patrón? Es un modelo. Un patrón es un flujo de acciones. La estrategia consiste en el comportamiento, tanto si es o no es intencional. Entonces, este patrón lo que hace es precisamente que genera digamos que un ambiente estándar dentro de la organización y que todas las personas deben ir trabajando y encaminadas bajo ese patrón para alcanzar ese objetivo. Digamos que algunos de los elementos empresariales que se pueden de pronto medir en esta clase de estrategia, de pronto son algunos elementos corporativos, como por ejemplo, algunos lenguajes corporativos o comunicación corporativa, que todos hablan en el mismo lenguaje, que todos marchan de acuerdo a un manual comportamental dentro de la organización, un manual de disciplina, ¿sí? A esto también se le puede incluir dentro de esta clase de estrategias como patrón. Ahora, la estrategia como pauta de acción. Entonces, es un plano que lleva a la competencia directa donde las amenazas y otras maniobras son empleadas para obtener ventajas en un escenario. Una pauta de acción es como más una amenaza que una acción. Por ejemplo, puede ser una estrategia decir ante la competencia que se va a abrir una sucursal en cierto sector donde digamos que esa competencia tiene o está en este momento trabajando o quiere llegar allá, entonces es decir que nosotros nos vamos a adelantar a montar la super sede, digamos que el super mega, de pronto supermercados, estamos hablando de una empresa de retail, entonces la idea es como que generar una amenaza en la competencia para que la competencia exista, de entrar tan fuerte a ese sector y de esa manera yo pueda o no me genere un alto riesgo para mí. Entonces, más que una amenaza, más que una acción, es como una pauta, es como una amenaza. Entonces, muchas empresas a veces generan esta clase de estrategias para generar, no siempre miedo, pero sí para generar alguna acción en la competencia que le pueda disminuir ese grado, digamos que de riesgo para nosotros, disminuirlo o bajarle la guardia un poquito a la competencia. La estrategia como posición es un medio para ubicar una organización en lo que los teóricos llaman el medio ambiente. La estrategia es entonces la fuerza mediadora entre la organización y el medio ambiente. Entonces, es como esa manera de poder generar que yo pueda ingresar a un mercado o pueda ingresar a un ambiente, a ese mercado global, a ese entorno empresarial, de manera suave, ¿sí? Cuando esto se da más que todo, esta clase de estrategias, cuando las empresas quieren ingresar a un mercado desconocido, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, no sé, voy a suponer, Almacenes Éxito quiere de pronto meterse en la parte de la construcción, quiere abrir de pronto ese almacén como el constructor, de pronto como un almacén, como una ferretería. Entonces, es la manera como las estrategias pueden ser aplicadas y abordadas para generar un impacto tranquilo, un impacto agradable, un impacto favorable para que esta empresa pueda ingresar a ese nuevo mercado. Y las estrategias como perspectiva, estas estrategias
dirige la mirada hacia el interior de la organización, es decir, identificando las ventajas, identificando los elementos o las características positivas que tiene esta empresa para que de esa manera puedan ir proyectándola a largo plazo. Por ejemplo, puede ser la innovación en el caso de Apple. Si nosotros hablamos de Apple, pensamos en calidad, ¿cierto? O si nosotros pensamos en McDonald's, ellos han tratado lo posible durante mucho tiempo de generar como una calidad de servicio y limpieza. Entonces, más o menos esta estrategia para la organización es como la personalidad para nosotros. ¿Cómo nos identificamos a largo tiempo? Es como la identidad corporativa, de la cual hablamos en la materia anterior. Clases o tipos de estrategia, muy importante. Existen 3 grandes clases de estrategias. Primero que todo, las estrategias corporativas. Las estrategias corporativas son las que se establecen a largo plazo, pero las que establecen la dirección general, es decir, las que tienen que ver con la parte general administrativa de la organización. Es como el diagrama de la dirección general y define parámetros fundamentales como la misión de la empresa, por ejemplo, los objetivos de la empresa, la visión de la organización, es decir, a dónde queremos ir, la cultura, los valores y entre otros. Y una vez se tiene claro todos estos parámetros, se definen las estrategias corporativas, que son las que, digamos que, fijan mirando a la competencia, o sea, perdón, se fijan no mirando a la competencia, sino que se basan en los valores que tiene la organización, en los recursos que actualmente tiene la organización. Esas son las estrategias. Por ejemplo, una visión y una misión se plantea no precisamente mirando la competencia o copiando la competencia, sino con un grado de originalidad, con un grado, digamos que de identidad. ¿Para qué? Para poder proyectarnos de esa manera hacia el futuro. Entonces, las estrategias corporativas se basan siempre en las ventajas, en los elementos, las características que tiene la organización actualmente. Ahora, las estrategias competitivas o de negocio, o las estrategias, las estrategias funcionales u operativas, vamos a hablar primero de las competitivas y tácticas. Estas primero estrategias corporativas, segundo estrategias competitivas y tácticas, y por último las estrategias funcionales operativas. Entonces las estrategias competitivas, tácticas o estrategias de negocio son esas estrategias que definen cómo vamos a competir en el mercado. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en las corporativas, que eran en las anteriores, esta estrategia se analiza cómo funcionan los competidores. Entonces, aquí sí vamos a analizar el ambiente externo. Y en ese ambiente externo, obviamente, lo que más vamos a mirar es nuestra competencia. Entonces, este análisis se puede asemejar a un juego de ajedrez. Yo miro la estrategia de mi adversario para poder tomar buenas decisiones, para poder analizar por dónde no debo ir o por dónde debo ir. Entonces, dependiendo de cómo se muevan los demás, entonces ahí podemos nosotros movernos, ¿sí? Y fijar estrategias como conocidas más o menos en la unidad estratégica de negocio, que más o menos responde a la pregunta de cómo competir en cada uno de los negocios planteados en la organización. Entonces, esta estrategia es como analítica, donde yo me voy a mirar mi entorno externo, voy a tomar lo bueno, voy a mirar lo que me puede hacer daño, voy a mirar a dónde no puedo ir, a dónde sí puedo ir, qué no debo aplicar y qué sí, qué mercado no funciona y qué sí. Y de ahí, si ya puedo, fijar o medir las estrategias funcionales operativas. Ahora sí vamos a mirar cuáles son esas estrategias funcionales u operativas. Se me olvidaba decir, las estrategias competitivas y tácticas también tiene que ver en caso tal de que yo sectorice de pronto mi organización. Si, por ejemplo, yo en este momento estoy ubicada en Bucaramanga y quiero abrir mercado en Cali, entonces de esa manera yo tengo que ir a mirar ese entorno externo, saber cómo está económicamente Cali, cómo está políticamente, cómo está en seguridad, cómo está socialmente, cómo está económicamente, cómo está legalmente, para saber si para mí es un ambiente favorable o no, llamando en términos empresariales, en términos de negocio. Entonces, esto también hace parte de la sectorización o la regionalización. Ahora, vamos a hablar de las estrategias funcionales operativas.
Estas estrategias son las que se definen cómo vamos a competir. Ahora sí, cómo lo vamos a hacer. Se centran en cómo utilizar y aplicar los recursos y habilidades dentro de cada área funcional, de cada negocio o unidad estratégica. Por ejemplo, cómo vamos a hacer la producción, cómo vamos a hacer la parte de comercialización, cómo vamos a hacer la financiación, los recursos humanos, cómo vamos a manejar la tecnología y cómo vamos a hacer las compras, ¿sí? Entonces, puntualmente, cómo nos vamos a mover en estas unidades estratégicas, en estas unidades de negocio o departamentos de la organización. Muy importante, quiero recomendarles tener claro cuáles son estos tipos de estrategia, porque en la actividad que vamos a hacer esta semana, 3 puntos se basan en los tipos de estrategia. Ya después que vimos qué es la planeación, qué son las estrategias, yo les dije que lo primero que íbamos a hacer era saber qué era planear, qué tienen que ver las estrategias para que ahora sí podamos analizar y comprender mejor el tema de planeación estratégica. Entonces, estos dos conceptos están estrechamente ligados, porque tanto como el uno depende del otro y viceversa. ¿Por qué? Porque forman parte digamos que del concepto general de la planeación estratégica y de la administración estratégica que normalmente se aplica dentro de las organizaciones. Entonces, ahora sí vamos a mirar qué es la planeación estratégica. La planeación estratégica es una herramienta de dirección superior para obtener una ventaja real sobre sus competidores. Entonces, el objetivo primordial es lograr, primero que todo, el máximo provecho de los recursos, pero lo segundo es lograr una ventaja competitiva. Una ventaja competitiva es tener algo más que la competencia. Existen ventajas competitivas y existen, digamos, ventajas relativas. Las ventajas relativas es simplemente, de pronto que en un momento yo pude vender más barato un producto y que todo el mundo está comprando mi producto y no el de la competencia, pero cuando la competencia optimiza los costos, ya también va a bajarle el precio y ya dejé de tener yo esa ventaja relativa. Una ventaja competitiva, por el contrario, es algo que mi competencia no me pueda superar. Es algo definitivamente que yo esté por encima de los demás y que pase lo que pase, estoy por encima de. Entonces, lo que pasa de pronto con los teléfonos móviles, el iPhone. El iPhone tiene una ventaja competitiva, ya es una marca posicionada. Normalmente uno piensa en iPhone y piensa en ¿qué? Piensa en calidad, piensa en estatus, ¿cierto? Porque se tiene, digamos que la percepción de quien tiene un iPhone, pues bueno, tiene un celular de alta gama. Entonces, normalmente, esa es la ventaja competitiva que en todas las empresas deben trabajar para conseguir. Entonces, normalmente, dentro de la planeación estratégica, este es el objetivo primordial que buscan las empresas. Yo les comparto, ahorita dentro de las diapositivas viene un enlace de una entrevista muy interesante, que ustedes van a ver y que les va a encantar mucho, vamos a hablar o que se habla de lo que es la estrategia, qué es la estrategia y cómo normalmente se debe o se debe abordar o se debe aplicar o se debe seleccionar dentro de la organización. Esta entrevista es al señor Michael Porter, economista estadounidense. Entonces, normalmente este señor ha sido galardonado y considerado como el padre de la estrategia competitiva. Entonces, ahorita les voy a compartir ese enlace a este video para que ustedes lo puedan ver y tengan una información más clara sobre lo que es la estrategia, digamos, o lo que no puede o que no se debe considerar como estrategia y cómo las empresas la deben abordar de manera puntual y organizada. Las fases de la administración estratégica, normalmente son 5 fases, pero que normalmente hay 2 fases que siempre se unen y que terminan por
convertirse en uno. Primero, el diagnóstico. Segundo, la formulación de la estrategia. La selección de la estrategia, la implantación de la estrategia y el control estratégico. Entonces, normalmente la formulación y la selección, normalmente por lo general se confunden en una sola. ¿Qué es el diagnóstico? Vamos al primer paso de la administración estratégica o planeación estratégica. Primero, el diagnóstico es la fase donde se investiga cómo está funcionando la empresa en el presente y así obtener la información necesaria para poder fijar acciones. Eso es como cuando uno va al médico. Entonces uno va al doctor y lo primero que hacen es tomarle signos vitales y hacerle exámenes para saber usted cómo está. Después de que identifique cómo está de salud, qué necesita, entonces ya viene la estrategia, ¿cierto? El medicamento, el examen, o bueno, lo que haya que hacer dependiendo de lo que le diagnostique el doctor. El diagnóstico realizado en una empresa debe suministrar a los empresarios y directivos información necesaria para poder plantear y planear desde el punto de vista estratégico cuáles serían las acciones correctivas y preventivas que garanticen la sostenibilidad de la empresa. Entonces, dentro de ese diagnóstico se debe hacer digamos que ese análisis interno y externo, porque no necesariamente el diagnóstico se debe hacer cómo está la empresa internamente, ¿no? Tenemos que mirar el entorno, tenemos que mirar cómo está la parte económica del país, cómo está la parte política, cómo está la parte social, cómo está la parte legal, cómo está la cultura, ¿cierto? Para poder tomar decisiones. Esto más que todo se debe tener en cuenta para aquellas empresas que están en su plan de exportación y quieren ingresar sus productos a determinado país. Y no es porque yo considere que Estados Unidos es una buena plaza para comprarme todo y yo voy a decidir, ¡pum!, mandar, no sé, zapatos de caucho a Estados Unidos. Y sin antes haber hecho un estudio previo, y sin saber si este producto puede o no ser comprado en este país. Y sobre todo mirar cómo está la parte económica, cómo está la parte social, cómo está la parte legal. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que yo en este momento estoy pensando en exportar a Venezuela, ¿cierto? Si yo no hago un análisis anterior de cómo está su parte social, cómo está su economía, cómo está su política, cómo está la parte cultural, cómo está la infraestructura, en vías, ¿cierto? Cómo está la parte de impuestos para poder tomar una decisión. Esto es lo mismo que las empresas deben hacer en ese diagnóstico antes de tomar la decisión de mirar la estrategia, seleccionar la estrategia, implantar la estrategia. Bueno. Vamos a la segunda y tercera, etapas de este proceso de planeación estratégica, que es la formulación y la selección de la estrategia. ¿Qué se debe hacer en este proceso de formulación y selección de la estrategia? Primero, identificar plenamente las necesidades de la empresa, ¿cierto? Si yo no identifico qué necesita la empresa, pues yo difícilmente voy a poder identificar qué es lo que necesita la empresa y qué acciones o qué estrategias tengo que formular para, digamos que, menguar esas necesidades. Segundo, identificar en qué nivel se va a aplicar la estrategia y qué personal implicaría, ¿sí? Porque no es solo una estrategia, pueden haber varias estrategias las que yo voy a aplicar para lograr ese objetivo. Tercero, pensar estratégicamente y tomar una posición de liderazgo estratégico. Y por último, la valoración de la estrategia. Es decir, que los estrategas deben evaluar la información del diagnóstico, lo que se denomina el análisis estratégico. O sea, analizar si la estrategia cumple con las condiciones para suplir la necesidad diagnosticada y realizar un análisis de resultados esperados que abarcan aspectos como la rentabilidad, el flujo de caja, el análisis de costos, los beneficios y por último revisar qué valor tiene para el accionista esta estrategia que vamos a aplicar. Entonces, este es el enlace que yo les digo de la entrevista con el señor Michael Porter. Los invito a verla. A partir de mañana ya va a estar publicada esta presentación en el espacio de módulos y ustedes pueden mirar este enlace. Sin embargo, mañana, cuando les publique el anuncio de invitación a ver la grabación, les voy a publicar este enlace para que ustedes también, antes de hacer la actividad, puedan ver este video, esta entrevista. Y ahora sí, vamos a la penúltima fase de la implantación, de la planeación estratégica, que es la implantación de la estrategia. Entonces, ¿qué se debe hacer en la implantación de la estrategia? Operar el plan. Pasar de palabras a hechos
hacer que las ideas se conviertan en realidades y hacer que suceda. Entonces, todo lo planeado, todo lo investigado, ¿sí? Todo lo diagnosticado y organizado en esta estrategia se debe hacer, operar en plan. Esta es una tarea administrativa práctica que consiste en llevar a cabo la estrategia planteada, donde la ejecución se refiere al ejercicio administrativo de superar el logro actual y hacer que funcione. Mejorar la competencia con que se realiza y demostrar un proceso medible para la consecución de los objetivos propuestos. Tiene que ser, las estrategias tienen que ser medibles y alcanzables. No es solo planear por planear, sino que tiene que ser muy medible la planeación que se haga y siempre debe ir estructurada en términos de tiempo establecido. Y por último, el control estratégico. En el control estratégico, consta de la aplicación de unos pasos a modo de garantizar la consecución de los resultados esperados. El control no tiene inicio ni tampoco tiene terminación, todo está relacionado y es un proceso constante y reiterativo. Como reza el principio de calidad. Todo lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. Entonces, por eso esta frase es tan importante y se enfoca siempre en la última fase de la planeación estratégica, donde se basa en la retroalimentación, es decir, mirar hacia atrás y así aplicar los conceptos inseparables que conforman precisamente ese trinomio de calidad, que es medir, controlar y mejorar. Entonces, digamos que en este ciclo de control administrativo que se debe hacer, se deben aplicar resumidamente 6 pasos. Esos 6 pasos es primero establecer los objetivos y estándares. Aquí se debe establecer primero que todo lo que se va a medir, ¿cierto? Lo que se va a medir. Segundo, observar el desempeño, es decir, saber hasta dónde se ha logrado llegar. Tercero, observar, la segunda es observar ese desempeño, es decir, analizar qué es lo que se ha alcanzado, qué es lo que se ha logrado. Y en la tercera, vamos a medir ese desempeño, hasta dónde hemos llegado de acuerdo a lo planeado. Cuarto, comparar el desempeño versus los objetivos. Si lo que alcancé hasta el momento fue precisamente lo que planeé. Y depende de los resultados, entonces vamos a dar a conocer esos resultados y a emprender acciones correctivas, acciones de mejora, acciones positivas, ¿cierto? Para poderlas replicar de pronto en otros aspectos que no se han alcanzado. Y así sucesivamente siempre se debe aplicar este proceso de control estratégico y volver a planear. ¿Por qué? Porque si en esta medición encontramos ciertos hallazgos, debemos nuevamente identificar y diagnosticar qué o por qué se dieron estos resultados, otra vez revisar la estrategia que se debe implantar para suplir este resultado, esta necesidad encontrada y así sucesivamente iniciar nuevamente este ciclo de planeación estratégica. Y con esto finalizamos la explicación del tema. Ahora vamos a pasar a la actividad. Esta semana ustedes tienen por actividad analizar el estudio de caso Times 1. Ahorita no les voy a leer el caso porque es bastante extenso, consta de más o menos unas 7, 8 páginas, entonces se me hace muy extenso leerlo, pero ustedes al darle clic ahí donde dice ver caso lo pueden descargar en una versión PDF. Les voy a comentar a grandes riesgos. Ustedes conocen Times, que es la marca de reloj que por muchísimos años fue pionera en relojes de baja gama o baja y media gama. Entonces, este caso es un caso muy bonito para analizar, muchas estrategias bien identificadas en su momento, también muy bien implementadas en su momento, que generaron excelentes resultados. Entonces, este caso ustedes lo van a leer de manera analítica y para la solución deben identificar lo siguiente. Entonces, identifican cuáles pueden considerarse estrategias corporativas, cuáles estrategias aplicó Times de manera corporativa, cuáles estrategias operativas fueron aplicadas también por Times y cuáles estrategias tácticas fueron aplicadas por esta empresa para
llegar a los objetivos que llegaron o a las metas que alcanzaron. Y por último, teniendo en cuenta las fases de la planeación, que es el diagnóstico, que es la formulación de la estrategia y selección de la estrategia, que es la aplicación de esa estrategia y que es el control estratégico, ustedes deben identificar de una manera muy argumentativa las acciones aplicadas por Times en cada una de las fases. Es decir, en qué consistió su análisis o su diagnóstico, en qué consistió esa formulación y selección y aplicación de las estrategias y cómo hicieron el control estratégico que les permitió estar por muchísimos años en un tope de ventas bastante altos y no tener prácticamente competencia en el mercado. Entonces, esta es la actividad que deben hacer esta semana. Esta actividad se debe hacer en grupos de trabajo, integrantes máximo de 3 personas. Yo creo que ustedes ya tienen grupos conformados, pueden seguir trabajando con los mismos grupos, no tengo ningún inconveniente que lo sigan haciendo. Lo importante es que trabajen los 3, porque es un tema muy importante para que lo tengan bastante claro los 3, para que lo analicen los 3. En esta oportunidad, yo diría que no es necesario que me lo envíen cada uno. Yo creo que con que me lo envíe un integrante del grupo basta. A ese integrante le voy a enviar la retroalimentación y a los demás pues les voy a estar colocando la posterior nota, ¿sí? Les agradezco a ese integrante que comparta o que haga el envío, pues transmitirle la retroalimentación, los comentarios que yo les pueda hacer a cada uno de ustedes. Bueno, entonces en este orden de ideas, la recomendación que por favor lean todo el contenido antes de iniciar el desarrollo de la actividad. Bueno, entonces quiero saber si tenemos dudas, si tenemos inquietudes a resolver esta noche. ¿Sí? ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Davis? Hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, profe, la escucho. Ok, señor, ¿tienes? Davis, habla con Davis. Sí, Davis, te escucho. Ahorita que mencionaba lo de la actividad, que un solo estudiante la sube y entonces, pero cuando, por ejemplo, si la sube una compañera, un compañero, pues yo no coloco nada en la plataforma, me llena el espacio en cero, ¿no? ¿Cómo? No, si la envía a Ana, por ejemplo, ella debe colocar integrantes David, yo, Nian, con apellidos incluidos, y yo voy y los busco a ustedes y les agrego la calificación. Ah, ya, ok. Pero si Bueno, quieren enviarla igual, si a usted le genera más confianza enviarla, también no hay ningún problema. Solo que la vez pasada me hicieron el comentario muchos que si podía solamente con un envío era suficiente. Pero entonces la vez pasada cada uno me lo envió y luego yo dije, pues bueno, volver a calificar la misma actividad. Cuando simplemente con que me envíen un trabajo yo puedo hacer la retroalimentación para el grupo, pues entonces esta vez lo determino de esa manera. ¿Listo? No van a tener problema ustedes con la calificación, tranquilos, que desde que estén todos los integrantes escritos dentro de la portada, van a tener su calificación asignada. ¿Listo, David? sí, señora, sí, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien tiene más inquietudes por resolver esta noche? Quiero saber si el tema está claro, quedó claro el tema, la explicación de esta noche. Les Sí, sí, me comentaba, parece claro. les comentaba que ya les publiqué la versión descargable. La encuentran dentro del material. Al finalizar en la versión navegable, ustedes le dan continuar, al finalizar, está la versión descargable de todo el material, tanto unidad 1 como unidad 2. Pero adicional, cuando ustedes están en la unidad 1 y llegan al tema número 2 de planeación estratégica, encuentran un botón color verde que dice profundización
material de profundización. Al darle clic ahí, pueden descargar ese material de profundización. ¿Listo? Dice Sandra, profe, qué pena usar. Para conformar mi grupo necesitamos una persona. ¿Quién no tiene grupo? Para invitarlos a unirse con nosotros. Acá Sandra Duque está buscando un compañero. Entonces, quien no tenga grupo, se puede unir con Sandra y su compañera. Listo, ¿tenemos más dudas o más inquietudes? Bueno, otra vez, ya que tendrán entre los compañeros. Pero yo tengo una duda, pero es con respecto a la aplicación, a Zoom. La tengo instalada en el computador, pero no fui capaz, no sé, no se me ejecuta. Entonces estoy conectado desde el celular, pero es bastante incómodo en el celular. Pues mira, En el computador no sé ¿por qué no te ejecutó? ¿Será que te hace falta algún complemento dentro de tu computador? pues, no sé, le intenté Pero cuando le diste al link, normalmente él se espera, él demora un poquito. Y te pide de pronto ser la primera, descargar un momentico la aplicación y ejecutar, pero no es tan complicado. No, yo la descargué. David, de pronto a mí lo que me pasa mucho cuando utilizo Mozilla es que no me dirige directamente a la aplicación de Zoom, pero cuando utilizo Chrome sí me dirige directamente al Zoom de mi escritorio. No sé si de pronto es porque tengas un navegador diferente de Chrome. Bueno, voy a intentar a ver. Puede ser. Experimenta con otro navegador. Profe, una pregunta. Nosotros tenemos que identificar cada fase de la planeación en cada una de las estrategias, ¿cierto? Para el caso de Timex. No. Ustedes van a leer el caso. No. Ustedes van a leer el caso. Buena pregunta, porque quiere decir que de pronto esté aclarando a más de uno la misma pregunta, la misma duda. Ustedes van a leer el caso. Muy interesante, por cierto, el caso. Luego van a identificar las estrategias que Times aplicó, tanto tácticas como corporativas, como, ¿cuál es la otra clase de estrategia? Corporativa. Bueno, van a identificar cuáles estrategias aplicaron en cada una de las clases, que ustedes lo van a analizar muy bien. O sea, no es algo que yo les esté pidiendo que vayan ustedes a inventarse, no. Después de que se lean el caso se van a dar cuenta. Ustedes primero que todo tienen que tener claro qué es una estrategia corporativa, qué es una estrategia táctica, qué es una estrategia funcional, ¿sí? Ya después de que identifiquen ese concepto puntual, entonces van a identificar qué hizo Times de pronto para abrir mercado en tal lado, qué hizo Times para bajar los costos, qué hizo Times para incrementar las ventas, qué hizo Times para ganar mercado, qué de pronto qué hizo Times para llegarle a todo el mundo. Entonces, al identificar cada una de las acciones que esta empresa aplicó, van a poder organizar. Esta es una estrategia de tipo táctica, esta es una estrategia de tipo corporativo, esta es una estrategia de tipo funcional. Bueno, luego después de que termine de identificar esas estrategias, van a analizar el caso nuevamente como tal y van a decir cómo diagnosticaron, qué estrategias identificaron, seleccionaron y aplicaron, y luego cómo hicieron el control a nivel general o cómo hacen el control a nivel general. Entonces ya aquí no están hablando de cada estrategia, sino a nivel general, ¿cierto? Porque la planeación estratégica se hace a nivel general, Solo que dentro de esa planeación estratégica es donde ustedes, en la parte de implementación de las estrategias, ¿sí? Digamos que en la fase número 2, la fase número 3 de la planeación estratégica, que es la identificación de la estrategia y la selección de la estrategia, otra vez pueden colocar las estrategias que ya identificaron en los puntos anteriores. Ok, entonces... Y luego identifican cómo las aplicaron y cómo hicieron ese proceso de control.
Ok. No sé, pues está un poquito como, veo que está un poquito diferente la descripcional de la tarea a lo que nos estás comentando. Tengo esa duda. ¿Tú nos podrías ayudar, por favor, como aclarando eso un poco más? Porque al leerlo, eh, uno entendería qué es eso, como identificar cada estrategia utilizada y después como a cada una de esas estrategias Pero uno, yo no coloqué ahí que a cada una, ¿cierto que no? teniendo en cuenta las fases de la planeación estratégica, identifica de manera argumentativa las acciones aplicadas en cada una de las fases. Fases. Ok, de planeación, organización, control, dirección y control. No, ahí dice diagnóstico, selección Ujú. identificación de la estrategia, selección de la estrategia, Formulación. implantación de la estrategia y control. Ok, Pero no dije que de las clases de estrategia. ok, bueno, yo fui la que se confundió. Vale, no, pero está muy bien, porque igual como que me asusté, yo dije, no, pero en qué momento. No, Listo. unas son las clases de estrategia, que es el punto número 1, el punto número Ajá. 3, hasta el punto número 3, y otro ya sobre las fases de la planeación estratégica. Ok, listo, listo. Y todo lo hacemos conforme a como a los hitos o a las acciones que tú nos decías como cómo hizo para ampliar el mercado. Entonces ahí identificamos los tres tipos de estrategias y las fases de la planeación estratégica en cada hito, como en cada objetivo. Ajá, Ah, bueno, listo. ok. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, Gilesa. ¿Tenemos otra duda? Osman, Juan Esteban, Johnny, Isabel, Eliana, Ana María. ¿Tenemos dudas por resolver? Si no tenemos dudas por resolver, igual también me pueden escribir en el chat que no hay ninguna duda para yo saber si puedo dar por terminada la explicación y la conferencia esta noche. Ok. Ok, Ana María. Todo claro, Edwin, todo claro. No tengo dudas. Ok, perfecto. En el momento, ninguna. Ok. Ok, listo. Entonces, nuevamente les agradezco mucho la paciencia que han tenido esta noche. Espero que dentro de 8 días no tengamos ese inconveniente. Nos vemos nuevamente dentro de 8 días. Voy a ver si es posible de pronto gestionar un horario más temprano. Voy a ver si es posible. Dijeron que de pronto, después de la semana 3, miraban a ver si había otro espacio, entonces me gustaría que fuese un poquito más temprano, que yo sé que a esta hora todo el mundo quiere descansar, ¿listo? Entonces yo les voy a estar avisando, sin embargo, si no les digo nada, seguimos en el mismo horario. Muchísimas gracias por la participación, una feliz noche para todos. A partir de mañana encontrarán la grabación publicada junto con esta presentación. Les invito a ver la grabación de la entrevista que les hablé del señor Michael Porter. Muy interesante y yo sé que les va a ayudar mucho para la solución del caso. Estoy muy pendiente de todas las dudas e inquietudes. Me pueden escribir al correo o al foro de dudas e inquietudes. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos y muchas gracias por la participación.